Ok, hola a todos, bienvenidos a su canal de YouTube y bienvenidos en particular al video del día de hoy. El día de hoy tenemos un ejercicio práctico, numérico, para algo que hemos estado haciendo durante las fechas pasadas. Como ustedes saben, yo he estado dictando un curso de análisis de sistemas eléctricos de potencia a nivel de maestría y mis estudiantes están tocando de momento el tema de lo que es el análisis del sistema fallado. En particular de las fallas estamos trabajando con lo que es el cortocircuito y en particular hemos estado trabajando con lo que son fallas simétricas y fallas asimétricas. Si ustedes quieren ver algunas de las clases teóricas, están disponibles dentro del canal de YouTube. Y también, si quieren ver algunos otros de los ejemplos numéricos, por favor, visiten el canal de YouTube. En el día de hoy les tengo un ejemplo que numérico sumamente sencillo. Está dedicado a lo que es fallas asimétricas. Estamos haciendo el análisis de fallas asimétricas para un sistema eléctrico de potencia muy sencillo. En este caso tenemos un generador sincrónico. Este generador sincrónico se encuentra conectado a un motor sincrónico y se encuentra conectado a través del uso de un transformador, ¿no? En este caso, el transformador que estamos utilizando es un transformador bien particular. Es un transformador que está conectado delta estrella, ¿ok? Entonces, la delta se encuentra conectada del lado del generador y la estrella que se encuentra sólidamente conectada a referencia se encuentra del lado del motor sincrónico. Entonces, tenemos una serie de datos. Tenemos datos para la reactancia de secuencia positiva, negativa y cero en el caso del generador sincrónico. Tenemos que las tres reactancias de secuencia, es decir, positiva, negativa y cero, son iguales en el caso del transformador y donde se indica claramente que la delta se encuentra del lado del generador sincrónico. Y por último, tenemos los datos de las impedancias de secuencia, en este caso reactancias de secuencia, positiva, negativa y cero para el motor sincrónico. Entonces, ¿cuál es la situación a analizar? La situación a analizar es que ocurre lo que es un cortocircuito de línea a tierra, ¿ok? De línea a referencia. En este caso es una falla de tipo sólida, lo que quiere decir que la impedancia de falla en este caso es cero, ¿ok? Estamos asumiendo que ocurre en la fase A y todo esto ocurre cuando el voltaje previo a la falla en este punto, el punto F, que es el punto donde ocurre la falla, donde el voltaje en ese punto es numéricamente igual a 0.9 por unidad con un ángulo de cero. Entonces tenemos tres preguntas sumamente simples, sumamente simples. La primera pregunta es determinar las reactancias las impedancias de secuencia, en este caso queremos es la impedancia de secuencia positiva, negativa y cero durante la condición de falla. Después tenemos una segunda pregunta que es determinar las corrientes de secuencia positiva, negativa y cero en el punto de falla. Y finalmente, determinar las corrientes en el punto de falla, es decir, en este caso tenemos una falla en la fase A, entonces la corriente de la fase A va a ser igual a la corriente de falla, mientras que la corriente B y la corriente C, en este caso, si asumimos que el sistema está en condiciones de vacío, o despreciamos la condición de carga, entonces la corriente en la fase B y C deberían ser numéricamente igual a cero. Entonces lo que vamos a hacer ahora es caer directamente en lo que es la solución de este problema. Es un problema que numérico sumamente sencillo, sumamente básico. Cualquier persona puede atender esto, ¿ok? Entonces lo primero es que tenemos que ver cuál es la condición del sistema. Tenemos entonces el generador con una conexión en estrella, donde el neutro está sólidamente conectado a lo que sería ground o tierra. Y en el medio tenemos el transformador T.
con la conexión delta del lado del generador y con la conexión estrella del lado del motor sincrónico, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es construir las redes de secuencia. Entonces, para construir las redes de secuencia es sumamente sencillo. Para construir las redes de secuencia, lo que tenemos que hacer es bien sencillo. Sustituimos en este caso el motor sincrónico por su modelo. En este caso sería un voltaje interno y la reactancia subtransitoria de falla. Esta sería la reactancia de secuencia positiva del motor. Y esta sería la reactancia de secuencia positiva del generador, ¿ok? Se preguntarán por qué estoy colocando el voltaje previo a la falla como el voltaje interno de las máquinas. Y es muy sencillo, porque si asumimos que el sistema se encuentra en vacío, todos los voltajes son iguales y son numéricamente igual a lo que sería el voltaje previo a la falla en el punto de falla. Ahora, lo interesante aquí es calcular la impedancia de Thevenin. Para calcular la impedancia de Thevenin, inoperamos estas fuentes y entonces la red nos quedaría la reactancia transitoria de este lado, 0,15. Nos quedaría la reactancia del transformador, 0,10. Nos quedaría la reactancia subtransitoria de secuencia positiva, en este caso de la máquina sincrónica. Y lo que queremos calcular es la impedancia de secuencia positiva, la impedancia de Thevenin de secuencia positiva entre este punto y este punto. Y creo que todos mis estudiantes pueden darse cuenta que estos dos están en serie, serían 0,25 en paralelo con 0,35. Y eso es lo que menciono aquí abajo, ¿ok? Entonces, todos mis estudiantes pueden reconocer que 0,15 y 0,10 están en serie. Eso es esta serie. Y tenemos 0,35 que se encuentra en paralelo. Entonces, sería 0,25 en paralelo. Esto sería numéricamente igual a J0,25 en paralelo con 0,35. Cuando se efectúa eso, obtenemos la reactancia de Thevenin, la impedancia de Thevenin de secuencia positiva. Para la secuencia negativa es bien sencillo. Nuevamente, lo que hay que hacer es construir la red de secuencia. En este caso, para la secuencia negativa, la red de secuencia la tenemos aquí. Es similar a la secuencia positiva. La única diferencia, bueno, hay varias diferencias. La primera diferencia es que no hay fuentes de voltaje interna porque no hay componente activo que esté generando componentes de secuencia negativa. Entonces no tenemos fuentes, sino que tenemos la reactancia de secuencia negativa del generador sincrónico, la reactancia de secuencia negativa del motor sincrónico y aquí tenemos la del transformador. Entonces todos mis estudiantes deben de ver que estas dos están en serie, serían 0,3 J. Eso es esto. Sería 0,30 J en paralelo con esto que está aquí, que sería 0,45 J. Si ustedes quieren efectuar el cálculo manual, lo pueden hacer. Sería J 0.3 por 0.45 dividido entre la suma 0.3 más 0.45 y eso nos da el valor mágico de 0.18 J por unidad. Eso es la reactancia de secuencia negativa. Paso siguiente es construir la red de secuencia cero. La red de secuencia cero, por supuesto, es la más interesante de todo el análisis. Y mis estudiantes se preguntarán por qué digo que es la más interesante. Bueno, fundamentalmente digo que es la más interesante porque hay que incluir la conexión de los neutros de los diferentes componentes del sistema. En este caso, el neutro del motor sincrónico y el neutro del generador sincrónico. Como ustedes saben, esos neutros se encuentran directamente conectadas a referencia, a tierra. Y entonces, esa es la razón de esta conectividad, de esta conductividad entre el neutro a referencia aquí mismo. Pero por otro lado, tenemos un transformador y ese transformador, si se recuerdan, tiene delta del lado del generador, que esa era la barra número 1, y tenían una estrella que se encontraba sólidamente conectada a tierra, conectada a referencia.
del lado del motor sincrónico en la barra número 2, ¿ok? Digo sólidamente conectado a tierra o a referencia porque yo sé que en algunos países dicen aterrizado, aterrado, etcétera. Entonces, dependiendo de donde ustedes se encuentren, el efecto de conectar el neutro del sistema a tierra tiene diferentes significados. En algunos países le dicen aterrizado, en otros países le dicen aterrado. Yo preferiría decirle solid grounded, pero por supuesto estamos hablando en español. Entonces, este modelo que está aquí, todos se deben de recordar que la delta no permite la circulación de corriente de secuencia cero por las líneas. Sin embargo, puede mantenerlas encerradas dentro de la delta. Entonces, por eso es que hay una discontinuidad de conductividad aquí. Hay un abierto. Y si ustedes se dan cuenta, el cálculo de la reactancia de secuencia cero es sumamente sencillo porque nos quedaría que la reactancia de 0.8, la reactancia de secuencia cero del motor sincrónico, está en paralelo con la reactancia de secuencia cero del transformador, 0.10. Ustedes resuelven ese paralelo sencillo, 0.1 por 0.8J dividido entre 0.1 más 0.8, y eso nos da este número que está aquí, que es la reactancia de secuencia cero equivalente de la red de secuencia cero. Entonces es sumamente sencillo, este problema es sumamente sencillo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, una vez que tenemos las redes de secuencia, ya podemos empezar a calcular las corrientes de secuencia. Ya podemos empezar a calcular las corrientes de secuencia, la corriente de secuencia positiva, corriente de secuencia negativa y la corriente de secuencia cero. ¿Cómo se calculan esas corrientes de secuencia? Bueno, si ustedes se recuerdan de mis clases de teoría sobre lo que es el análisis de las fallas asimétricas, dependiendo de la condición de falla que nosotros tengamos, las condiciones terminales definen cómo se deben de interconectar las redes de secuencia. En este problema estamos trabajando con una falla que es de línea tierra. Estamos hablando de una falla línea tierra. En algunos países le dicen falla monofásica. Esta falla en particular, si ustedes se recuerdan de mis clases, se deben de recordar que las condiciones terminales imponen que las redes de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero, las tres redes de secuencia deben de estar interconectadas en serie. Entonces, cuando las tres redes de secuencia se encuentran interconectadas en serie, es muy sencillo porque la componente de secuencia positiva es igual a la componente de secuencia negativa igual a la de secuencia cero. Entonces, aquí queda un circuito que es sumamente sencillo de resolver porque hay una sola fuente y esa es la fuente de voltaje previo a la falla. Y tenemos tres impedancias por donde circula la misma corriente. Y entonces es fácil decir que esas tres impedancias, están en serie y se puede aplicar que el voltaje dividido entre la suma de las impedancias, eso me daría la componente de secuencia positiva. Sin embargo, como se deben de recordar de esta propiedad, entonces la corriente de secuencia positiva igual a la corriente de secuencia negativa. Y es sumamente sencillo calcularla. Nos da que la corriente entonces es numéricamente igual a 2.16 por unidad en magnitud. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es sumamente sencillo. El siguiente paso es sumamente sencillo porque queremos calcular las corrientes de línea, en este caso IA, I sub B e I sub C. Y lo que tenemos que hacer es utilizar la teoría de componente simétrica, lo que nos decía Fortescue. Si nosotros queremos las corrientes ABC, lo que tenemos que hacer es multiplicar las corrientes de secuencia en el vector, multiplicarlas por la matriz de transformación. La matriz de transformación A mayúscula, ustedes deben de recordar que es esta matriz de 3×3. Y cuando utilizamos esa matriz 3×3 necesitamos el uso del operador A, que es simplemente un operador de magnitud 1 y que modifica el ángulo de fase en 120 grados. Cuando hacemos eso, mis estimados, lo que tenemos es entonces el resultado que ya habíamos previsto. La corriente de falla va a estar en la fase A y va a ser numéricamente igual. Vamos a decir que la magnitud va a ser 6.506 por unidad. Y la corriente B va a ser igual a la corriente C y va a ser numéricamente igual a 0.
Entonces, lo que hemos hecho es utilizar componentes simétricas, lo que hemos hecho es simplemente calcular lo que es el valor de la corriente en la fase A, la fase B y la fase C, y hemos demostrado que esta es una falla monofásica, una falla de la línea en la fase A, y hemos encontrado el valor de la magnitud, en este caso 6.5 por unidad. Este valor es sumamente importante, sumamente interesante. Vamos a reflexionar de esto. Si la corriente base es la corriente nominal, nos vamos a dar cuenta que entonces esta corriente de falla representa seis veces la corriente nominal. Lo que quiere decir que esto es una sobrecorriente apreciable. Bueno, esto ha sido todo por este ejercicio, esto ha sido todo por esta sesión del día de hoy. Hoy hemos hecho el cálculo de lo que es las corrientes de falla para una falla asimétrica, en particular esta ha sido una falla de línea tierra, utilizando lo que es el método de componentes simétricas creada por Fortescue. Yo espero que haya sido de su agrado, yo espero que la explicación haya sido suficiente para todos ustedes. Siéntanse abiertos a escribir, a mantenerse en contacto. Muchísimas gracias por ver este video y si les parece adecuado, suscríbanse a mi canal de YouTube y para que puedan recibir alertas sobre los próximos videos que vienen. Muchísimas gracias por ver. Esto es todo por hoy. Gracias.